Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Brian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 34. Eso no será necesario. La voz, firme como una frase, atravesó el aire. Bell, River y Ayais se dieron la vuelta instantáneamente. En medio del humo persistente de la batalla y los restos del caos reciente, surgió una figura con pasos seguros. Alta, imponente, con una presencia inconfundible. Ottar. El silencio lo seguía como una sombra. Incluso Yaron, todavía brillando débilmente con fuego, se puso rígido al ver al recién llegado. Ayais apretó su espada, aún sin desenvainarla. Rivería, sin embargo, dio un paso al frente, frunciendo el ceño. Ottar. Su tono era mesurado, pero no amistoso. ¿Qué quieres decir con eso? El capitán de la familia Freya se detuvo a unos pasos de distancia. Sus ojos escanearon brevemente a cada uno de ellos. Bell, Yaron, ahí sí, finalmente, Rivería. Esa información, dijo con calma, es confidencial para el gremio. Bell frunció el ceño. En el fondo, una parte de él lo entendió. O al menos, lo sentí. No quieren que hable sobre sus habilidades, sobre Yaron. La palabra confidencial no tenía la intención de proteger al gremio. Era una forma elegante de decir cállate por ahora. Y Ottar no parecía estar aquí para eso. No del todo. Rivería lo miró con ojos agudos. El hecho de que Ottar se hubiera detenido en el piso 18 y se quedara a charlar sin descender más era bastante extraño. Pero que apareciera justo después de una pelea tan significativa no fue una coincidencia. Ottar no se movió por su propia voluntad. No habló más de lo necesario. Freya lo había enviado. De eso estaba segura. ¿Pero por qué? Bell permaneció en silencio. Él no respondió. Ni una palabra más. No estaba dispuesto a mentir, pero tampoco era tonto. El dragón detrás de él tampoco rugió ni se movió. Y Ottar, satisfecho con ese silencio, desvió la mirada hacia el devastado entorno como si ya hubiera hecho su parte. Yaron levantó la cabeza, sus ojos ardientes escaneando a los presentes por última vez. Sus alas, marcadas con runas brillantes y fuego persistente, se extendieron poderosamente. Sin rugir, se volvió hacia la gran entrada natural del piso 18, donde el techo derrumbado revelaba un túnel abierto que conducía a los niveles superiores. Dio un par de pasos, luego se alejó. Con un aleteo de alas que levantó una ola de viento y ceniza, el dragón emprendió el vuelo. Bell lo siguió con los ojos, sintiendo un extraño vacío en el pecho mientras veía a su compañero desaparecer en la oscuridad. Nadie trató de detenerlo. Nadie podría. Y, curiosamente, nadie lo haría. A su lado, Rivería lo observaba en silencio, con una mezcla de confusión, duda y una pizca de respeto. Ayais también lo siguió con la mirada, con la mano todavía en la empuñadura, pero ya no tensa con el ataque. Su rostro no tenía su habitual expresión neutra. Allí se estaba gestando algo más complejo. Un conflicto interno, contenido en silencio. El fuego en el cuerpo de Yaron se convirtió en un rastro cuando desapareció en el aire, y pronto, solo quedó el sonido del aire y el eco distante de su partida. Se ha ido, murmuró Rivería, sin saber realmente si lo dijo con alivio o decepción. Y nadie más dijo una palabra. Bors emergió de los escombros, acompañado por un pequeño grupo de aventureros heridos y polvorientos. Algunos cojeaban, otros ayudaban a caminar a los heridos. Sus rostros reflejaban la tensión de lo que habían experimentado, pero cuando vieron la figura de Ottar, una ola de alivio se extendió como una exhalación colectiva. Ottar. Bors exclamó, levantando ambos brazos como saludando a un salvador divino. Su rostro, enrojecido por el esfuerzo y la adrenalina, se iluminó con una sonrisa radiante. Sabía que eras tú.
No hay forma de que alguien más pudiera haber derribado esa cosa. Bell, todavía de pie junto a Ice y Rivería, observó la escena con una expresión que se oscurecía lentamente. No por celos, no por orgullo. Pero debido a la injusticia de la suposición. Nadie más, aparte de ellos tres, sabía lo que realmente había sucedido. Del esfuerzo, del miedo, de la impotencia y del dragón que acababa de salvarlos. Pero Bors no les perdonó una sola mirada. Era como si su existencia no importara. Ottar permaneció inmóvil, mirando a Bors con su característica serenidad cortante. Él no negó nada. Tampoco afirmó nada. Simplemente miró con sus ojos helados y tranquilos Until hasta que habló. ¿Dónde estabas?, dijo con voz profunda, ¿cuándo murieron estos aventureros? Asintió ligeramente hacia los cuerpos que aún estaban esparcidos por la zona. Algunos habían sido cubiertos con capas o mantos, otros seguían como habían caído, cortados, destrozados por un ataque brutal. El grupo que había venido con Bors guardó silencio. Incluso los que estaban siendo atendidos por sus camaradas dejaron de moverse por un momento. Bors dudó. Yo reuní a todos los que pude, murmuró, como si su voz ya supiera que no sería convincente. Los saqué del camino, nos retiramos. Traté de salvar a tantos como fuera posible. Ottar dio un paso hacia él. No levantó la voz, pero cada palabra se sintió como un peso principal. Entonces huiste. Como un cobarde. El silencio era absoluto. Bors bajó la mirada, su sonrisa anterior ya había muerto. La tensión en su mandíbula era evidente, su puño cerrado a su lado como si buscara algo a lo que agarrarse. Se mordió el labio, sus labios temblaron por un segundo pero no respondió. No podía, porque responderle a Ottar no solo era peligroso. Fue una tontería. No había un aventurero en horario que no supiera que enfrentarse a él era una sentencia de muerte. Finalmente, con un esfuerzo apenas contenido, Bors murmuró. Salvé a tanta gente como pude. No dijo más. Él no se atrevió. Bell apartó la mirada, con el estómago revuelto por una mezcla de incomodidad y lástima. No era como si Ottar estuviera equivocado, pero había algo crudo en verlo así. Ver a Bors, que tantas veces había guiado a Rivería con tanta energía bulliciosa, ahora tan pequeño. Humillado. Silencio. Si bien sus acciones no habían sido heroicas, tampoco habían sido viles. Bell no quería mirar más. No por desprecio hacia Ottar o Bors, sino porque sintió que algo estaba roto en esa escena. Algo que no se pudo arreglar de inmediato. Lentamente, en silencio, retrocedió, mientras Ottar permanecía como una sombra inamovible ante el derrotado líder Rivería. Con pasos pesados, se acercó a Ice. Ella seguía de pie, mirando en la dirección hacia donde Yaron había volado, como si todavía pudiera verlo a través de la niebla del piso 18. Aisan llamó en voz baja. La rubia no respondió de inmediato, apenas parpadeó. Entonces Bell se aclaró un poco la garganta. ¿Sabes si la familia Takemikazuchi está bien? Ice volvió su rostro ligeramente hacia él, sus cejas apenas fruncidas. Inclinó la cabeza en un gesto casi infantil y preguntó, con su típica voz neutra. ¿Quién? Bell parpadeó, algo sorprendido, pero no molesto. Ellos son los que tienen ropa del lejano oriente, explicó, haciendo un gesto con la mano para acompañar su descripción. Tonos morados, cabello oscuro, y uno de ellos llevaba un hacha enorme. Estaban peleando cerca de donde aparecieron los Goliaths. También estaban brindando apoyo. Ice asintió lentamente, pensativa. Sus ojos vagaron hacia el lejano campo de batalla, como si tratara de recordar, como si las imágenes de la pelea pasaran por su mente. Ella no dijo nada todavía, pero ella parecía al menos comenzar a colocarlos. Ice entrecerró los ojos por un momento, como si rebobinara mentalmente todo lo que había visto durante la batalla. Luego, con su típica calma inquebrantable, asintió levemente. Todavía están allí. Con la capucha verde. Su tono era simple, sin emoción añadida, pero esas palabras fueron suficientes. Bell dejó escapar un largo suspiro, como si lo hubiera estado aguantando todo este tiempo. Gracias a Dios, murmuró, sintiendo que algo en su pecho finalmente se aflojaba. No solo la familia Takemikazuchi estaba a salvo, sino también Ryu. Ella estaba con ellos. Seguro.
Bel bajó ligeramente la mirada, dejando que ese alivio se apoderara de él durante unos segundos. Después de todo lo que había pasado, necesitaba buenas noticias Evan, aunque fuera solo una. Mientras Bel aún respiraba aliviado, una gran mano cayó repentinamente sobre su hombro. El joven saltó, dándose la vuelta de inmediato. Fue Ottar. La expresión del hombre era tan imperturbable como siempre, pero su presencia imponía una presión casi tangible. «Tenemos que irnos», dijo con voz profunda, sin dejar lugar a respuestas. Bel abrió la boca, todavía confundido. La familia Takemikazuchi me estaban esperando. Pero él se detuvo. La mirada de Ottar, firme, inflexible, lo atravesó sin palabras. Él no iba a aceptar excusas. No importa cuán válidas fueran. Bel juntó los labios y asintió con resignación. Se volvió hacia Ice, que todavía le observaba en silencio. «Podrías hacerles saber». «Tuve que ir». Ice asintió, pero esta vez no fue solo su gesto automático habitual. Sus ojos, siempre tan serenos, reflejaban algo más. Tristeza. Preocupación. Bel se dio cuenta. Y por alguna razón, le revolvió el estómago. No sabía si sentirse preocupado, o simplemente lo siento. Él le dio las gracias con una leve reverencia y luego comenzó a caminar junto a Ottar, sin decir nada más. Cuando pasó junto a Rivería, ella también lo miró. Ella no dijo nada, pero su mirada decía mucho. Esto no ha terminado. Bel bajó un poco la cabeza, incómodo. Bel caminó en silencio junto a Ottar, dejando atrás los ecos de Riviera. Cada paso hacia el piso 17 se sentía más pesado que el anterior, no por agotamiento físico, sino por la tensión que flotaba en el aire entre ellos. El camino estaba despejado, los restos del caos aún frescos, pero ya no amenazaban. Solo quedaron los pasos que resonaban en la piedra. Fue entonces cuando Ottar rompió el silencio. «Deberías estar agradecido con mi diosa». Bel lo miró de reojo, perplejo. «¿Por qué dices eso?» Ottar continuó caminando sin detenerse, la misma calma pétrea en su expresión. «Tu dragón. Tu secreto». La diosa Freya tuvo que pedir muchos favores para que eso se convirtiera en información confidencial del infante. Notar de autor. No eran ese tipo de favores. Bel hizo una pausa por un momento, conmocionado. Entonces no fue una mentira. Ottar también se detuvo y lo miró de reojo. No. Una sola palabra. Llano. Directo. Irrefutable. Y, sin embargo, más pesado que cualquier frase elaborada. Bel tragó saliva, sintiendo la presión en el pecho. Luego levantó la vista, forzándose a mantener la calma. Bel volvió a caminar, sin mirarlo. Pero a medida que subían los escalones irregulares del pasaje, no pudo evitar sentir una molestia persistente que le subía por la columna vertebral. No tiene sentido dejarla esperar otro día. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Luego respiró hondo, como si se rindiera a algo inevitable. «La veré ahora», murmuró resignado, mirando de reojo a Ottar. De todos modos la familia Takemikazuchi tardará un tiempo en volver a la superficie. Ottar no dijo nada durante un momento. Caminó en silencio unos pasos más, pero Bel se dio cuenta. Una sonrisa. Pequeño. Sutil. Casi imperceptible. Sin intercambiar una palabra más, los dos continuaron su viaje, ascendiendo por los túneles. La atmósfera se volvió menos opresiva con cada paso, el aire más delgado y la luz natural comenzó a filtrarse débilmente desde los niveles superiores. Bel sintió que la tensión en su pecho se aflojaba gradualmente, pero no desapareció por completo. Ottar permaneció a su lado, imponente, en silencio, como una sombra demasiado grande para ignorarla. Finalmente, Bel y Ottar salieron de la mazmorra, cruzando la enorme entrada que conducía directamente al primer piso de la Torre de Babel, donde siempre había un flujo constante de aventureros entrando y saliendo. A pesar del bullicio típico, la presencia de Ottar tuvo un efecto inmediato. Las conversaciones disminuyeron, las miradas cambiaron y el ambiente se tensó durante unos segundos. Bel sintió ojos curiosos y murmullos al pasar, pero fingió no darse cuenta.
La torre, imponente como siempre, se alzaba sobre ellos, y no tuvieron que caminar mucho para llegar al vestíbulo donde se encontraba el ascensor mágico, reservado solo para los pisos superiores, los pisos que solo unos pocos privilegiados podían visitar. Bell suspiró y murmuró, más para sí mismo que para Otar. Muy bien, saquemos esto del camino antes de que la familia Takemi Kazuchi regrese a la superficie. Otar no respondió con palabras, pero presionó silenciosamente el botón que indicaba el piso más alto. El ascensor comenzó a subir, en silencio como siempre, mientras el joven aventurero se preparaba mentalmente para su próxima conversación con la diosa que nunca dejó de mirarlo. El ascensor se detuvo con un suave clic y las puertas se abrieron directamente frente a la entrada de la suite de Freya. Bell salió, y allí estaba. La gran puerta decorada con elegantes inscripciones, marcando el umbral al dominio de la diosa. Otar se detuvo junto a la entrada, de pie a un lado con los brazos cruzados. Me quedo aquí, dijo en su tono habitual, firme pero no agresivo. Bell asintió en silencio. Respiró hondo, resistió la tentación de tensar los hombros y, sin mirar atrás, abrió la puerta de un empujón. El interior lo saludó con su ambiente característico, tan lujoso como recordaba. No necesitaba verlo de nuevo para saber que todo allí emanaba un aire de poder y refinamiento. En el centro, sentada en su trono, Freya estaba de pie con la elegancia innata de alguien que siempre tiene el control. Pero tan pronto como sus ojos se posaron en Bell, ella se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos de él. Para total sorpresa de Bell, Freya no caminó ni se deslizó con su gracia habitual. No. Ella saltó directamente hacia él. Oye. Instintivamente, Bell la tomó en sus brazos, tambaleándose ligeramente por el impulso. El calor de su cuerpo, el dulce aroma de las flores Everything, todo golpeó sus sentidos a la vez. Freya lo abrazó con fuerza, ocultando su rostro contra su cuello por un momento antes de separarse solo para mirarlo a los ojos, brillando con emoción reprimida. Te veías tan guapo allí abajo. Dijo en un tono alegre, más como una joven enamorada que como una diosa antigua. Especialmente cuando empuñabas tu espada contra esos Goliaths. Tan valiente, tan decidido. Bell, aún procesando el cambio de comportamiento, la miró levemente. ¿Me estabas espiando de nuevo?, preguntó, sin saber si sonar molesto o simplemente confundido. Freya no respondió de inmediato. Su expresión cambió, volviéndose un poco más tímida, bajando la mirada por un momento, como si fuera una niña atrapada en una broma. Sí, admitió en voz baja, con una sonrisa torcida. Un rubor apenas perceptible se deslizó por sus mejillas. Bell parpadeó, incapaz de evitar notar el marcado contraste con su imagen anterior de ella. Altiva, confiada, coqueta y ahora, actuando casi como una chica avergonzada. Bell suspiró suavemente, bajando los brazos cuando sintió el cuerpo de Freya presionado contra él durante más tiempo del necesario. No fue exactamente incómodo, pero tampoco sabía cómo reaccionar ante una diosa que lo abrazaba con tanta fuerza. Freya, al darse cuenta de esto, finalmente se alejó con visible desgana, dejando escapar un suspiro mientras sus dedos aún rozaban sus brazos antes de soltarlo por completo. Estuviste realmente increíble allí abajo, dijo con una sonrisa orgullosa, como si ella misma tuviera algo que ver con su victoria. Enfrentando a 2 Goliaths y luego esa cosa. Pocos aventureros pueden presumir de sobrevivir a algo así. Bell inclinó ligeramente la cabeza, aún sin saber cómo aceptar tales elogios. Gracias al Toug, aunque no habría logrado nada sin ayuda. Freya sintió, pero luego su expresión se volvió un poco más seria. Aún así, agregó, cruzando elegantemente los brazos mientras lo miraba con una mezcla de afecto y preocupación, era demasiado peligroso para ti. Sigues creciendo, Bell. No quiero que te precipites a situaciones en las que podrías morir por descuido. Notar de autor. Gran diferencia con Canon. Freya envía un minotauro para traumatizarlo. Bell bajó la mirada por un segundo. Sabía que no era solo una advertencia superficial. Había una preocupación genuina en sus palabras y tal vez un poco más. Lo sé, murmuró, sintiendo que esa incómoda mezcla de orgullo y culpa crecía en su pecho. Bell levantó la vista, con una mezcla de gratitud y confusión en sus ojos. Al Otar me dijo que tú fuiste quien hizo que la información confidencial del gremio de dragones fuera confidencial. ¿Es eso cierto?
Freya sintió con una sonrisa suave y elegante, mientras sus ojos brillaban con entusiasmo apenas contenido. Sí, fui yo. No podía permitir que un secreto tan fascinante fuera expuesto. Ya sabes cómo son los miembros del gremio y los dioses aún más. Un ser así a tu lado habría atraído demasiada atención. Bell bajó la mirada levemente, aún sin comprender del todo. Estoy agradecido, de verdad, pero ¿cómo sabías que Dragón tenía alguna conexión conmigo? Freya no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia él, como eligiendo cuidadosamente cada palabra. Luego, con una expresión suave, casi soñadora, murmuró: «Puedo ver los colores de las almas, Bell». Bell la miró, sorprendido. «¿Qué?». Freya sonrió más ampliamente, casi como perdida en sus propios pensamientos. «Por eso me interesaste desde el principio. Tu alma SH brilla con una luz única e indomable. Pero cuando ese dragón apareció en la monsterfería, vi algo más». Hizo una breve pausa, levantando una mano, como dibujando un lazo invisible en el aire. Una línea. Un hilo de luz, sutil pero inconfundible, que conectaba tu alma con la de esa criatura. No sabía lo que significaba en ese momento, pero conectar los puntos fue fácil. Bell permaneció en silencio, procesando cada palabra. La idea de estar conectado con ese Sereven incluso antes de saber su nombre, lo dejó congelado. Freya lo miró con ojos brillantes, todavía envuelta en esa expresión soñadora. Lo sentí. Como si los dos fueran parte del mismo destino. Bell permaneció en silencio durante unos segundos más, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Luego inclinó ligeramente la cabeza, con una ceja levantada. «¿Entonces es así como me espías?». Freya parpadeó. «¿Oye?». Su expresión soñadora se hizo añicos como un cristal, reemplazada por una mezcla de sorpresa y leve incomodidad. Su rostro se sonrojó ligeramente, sus labios se abrieron mientras trataba de recuperar la compostura. «Yo no lo llamaría espionaje», dijo rápidamente, dándose la vuelta con exagerada dignidad, aunque su tono delataba lo nerviosa que se había puesto. «Solo mirando. Amorosamente». Bell soltó un pequeño suspiro y media sonrisa, incapaz de evitar encontrar divertida la reacción. Freya, todavía de espaldas a él, se cruzó de brazos fingiendo indiferencia. Freya, todavía de espaldas a él, se recuperó rápidamente. Ella se volvió elegantemente, como si la escena anterior nunca hubiera sucedido, y lo miró con esa sonrisa serena y encantadora que siempre pareció ocultar mil intenciones. «Aparte de eso hiciste algo increíble allí abajo, Bell. Casi derribas a 2 Goliaths, te enfrentas a una amenaza sin nombre y fuiste muy valiente. Creo que mereces una recompensa». Bell entrecerró los ojos ligeramente, ya teniendo un mal presentimiento. Freya se acercó a él lentamente, sus pasos suaves sobre el suelo de mármol, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para inclinarse ligeramente hacia su oreja. «Pide lo que quieras. Cualquier cosa». Su voz era casi un susurro, seductora, envolvente. «Estoy dispuesto a complacerte». Bell tragó saliva. Su mente se llenó de luces rojas de advertencia. Él sabía exactamente a qué se refería ella, o al menos tenía una idea bastante buena. Esa mirada brillante y expectante en el rostro de Freya no era la de una diosa que ofrecía una simple cena o un descanso. Era la de alguien que quería que él diera el siguiente paso, uno que cambiara su relación por completo. ¿Un beso? ¿Algo más? Apartó la mirada torpemente, rascándose la mejilla. «No es necesario». Su tono era cortés, pero firme. Freya parpadeó. Por un momento, pareció perpleja. Luego volvió a sonreír, pero esta vez con un toque de melancolía o resignación. «Eres demasiado puro para tu propio bien, Bell». Él no respondió. Simplemente bajó la mirada ligeramente, algo nervioso. Aunque por dentro, se sintió aliviado de haber salido de esa trampa con el menor daño emocional posible. Freya se volvió con gracia, alejándose unos pasos mientras su vestido largo se ondulaba a su alrededor. Con un toque casi musical a su voz, ella dijo: «Entonces si no quieres un beso, ni nada íntimo». Hizo una pausa juguetona, mirando por encima del hombro con un brillo divertido en los ojos. «¿Te gustaría algo más? Quizás un grimorío». Bell inclinó la cabeza, confundido. «¿Un grimorío?».
Freya se acercó a una elegante estantería tallada con símbolos antiguos, colocada contra la pared derecha de la habitación. Pasó un dedo delicado por las espinas de varios libros, cada uno con encuadernaciones únicas. Es un libro especial, explicó casualmente, como si estuviera hablando de un regalo ordinario. Cuando lo lees, el grimorío se consume y en su lugar, obtienes un hechizo. Una completamente nueva. Es la forma más rápida y misteriosa de obtener magia. Hizo una pausa, retirando suavemente uno de los libros. Y también uno de los más caros. Algunos de estos valen más que una mansión en los distritos superiores de Horario. Los ojos de Bell se abrieron de par en par. ¿Más que una mansión? Fácilmente. Freya se volvió hacia él, el grimorío lo sostenía cuidadosamente en sus manos, como si fuera un huevo de cristal. Es por eso que solo los más privilegiados pueden acceder a ellos o los más queridos. Bell sintió una gota imaginaria de sudor correr por la nuca. Tragó saliva mientras observaba el libro mágico, deslumbrante, flotar frente a él como si estuviera probando su destino. En ese instante, un pensamiento fugaz cruzó por su mente, uno tan embarazoso como inevitable. ¿Es esto lo que se siente tener una mami azucarada? Su rostro se tensó, una mezcla de horror e incredulidad. Freya lo estudió de cerca y, como si leyera su mente, o al menos su expresión, sonrió con picardía. ¿Pensaste algo en mí, Bell?, preguntó ella, con su voz dulce pero traviesa. Dio un paso más cerca, inclinando la cara hacia un lado con una mirada que brillaba de diversión. Bell se sonrojó de inmediato, casi como si su cuerpo reaccionara antes de que pudiera negar nada. No pensé que nada estuviera mal, dijo rápidamente, retrocediendo medio paso, levantando las manos como si Freya fuera un dragón a punto de atacarlo con un soplo de fuego. Freya soltó una risa suave, femenina y encantadora. «Eres tan adorable», murmuró ella, sosteniendo el grimorío entre ellos como una ofrenda casi ceremonial. «Entonces, ¿lo quieres? Incluso si me ves como tu sugar mami azucarera». No dije nada. Eso no fue. Bell trató de defenderse, pero su cerebro se reinició momentáneamente. Terminó cerrando los ojos y suspirando, derrotado. «Sí, lo quiero». Freya le entregó el grimorio con una sonrisa triunfal, y Bell no pudo evitar sentir que había caído en otro tipo de trampa. Pero a una trampa bastante mágica.